Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire, una conversación económica que está más arriba y primer lugar en el tapete con el tema de las pensiones, con el crecimiento económico, un año que está relativamente lento, don Nicolás Vial, con un invitado de lujo. Así es, Andrés, vamos a comenzar de inmediato con Sergio Ursúa, investigador de CLAPES UC, académico de la Universidad de Maryland, que nos acompaña aquí en el estudio. Sergio, un placer tenerte aquí en Mirada Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Sergio, entremos primero que todo con la discusión del tema de pensiones. Sabemos que si entramos un poco a discutir cada medida, esta cosa va cambiando día a día, semana a semana, pero en el fondo, si uno entra más al fondo de la discusión, estamos discutiendo hoy día el quién administra. Sí. El quién administra, si es la AFP, si es un ente público. El problema es quién administra hoy día en la problemática de las pensiones. Sí, mira, a ver, respecto de la discusión, yo creo que habría que distinguir tres cosas. Lo bueno de lo que se ha planteado es que obviamente el ahorro aumenta. Eso es un elemento fundamental. El álgebra acá es imposible de evitar. Si no se ahorra más, las pensiones no van a aumentar. Eso es lo bueno. Lo malo es que creo que no estamos atacando los problemas de fondo. Como tú decías, estamos discutiendo quién administra, pero en el fondo acá hay elementos que son esenciales que se han evitado en la discusión. Por ejemplo, ¿qué pasa con aquellas personas que están trabajando hoy día en el mercado informal? Que sabemos que viene creciendo, que sabemos que va a seguir expandiéndose por las posibilidades de utilizar plataformas tecnológicas, que es más difícil para el Estado poder capturar a esas personas y formalizarlas. Y lo feo, yo creo que es cómo se lleva el debate. Me parece que tanto desde el punto de vista de la estrategia de negociación de la administración, ¿cierto? Que muestra grados de ingenuidad que son bastante evidentes en cuanto a cómo entrar a discutir con ellos. ¿Por qué ingenuidad en ese sentido? En el sentido de que yo creo que hoy día tenemos una administración que está ansiosa de sacar, a llevar a finalizar esta discusión y que por lo tanto la ansiedad a veces que no es buen amigo del pragmatismo y el análisis técnico. Yo creo que algunos elementos son necesarios de considerar que hoy día no están en la palestra. Los dos que yo mencionaba en un comienzo, y te doy otro ejemplo, por ejemplo, la discusión en materia de edad de jubilación. O sea, en todo el mundo nosotros nos estamos moviendo a modelos en los cuales la edad de jubilación se extiende. En Chile esa no es una discusión. Aquí ni siquiera se discutió. Hay algún elemento. Hay incentivos. Claro. Pero Sergio, con minorías en el Congreso, ¿cómo se puede al final también negociar? Un gobierno que por más que tenga buenas intenciones en su proyecto, en su propósito, si tiene minoría en el Congreso, poco puede hacer. Mira, yo creo que no nos vamos a parar en la esquina académica donde nosotros estamos preocupados de cómo hacemos el mejor paté. Nosotros sabemos que estamos hablando de longaniza. ¿Cómo hacemos longaniza? Lo que pasa es que hay distintos tipos de longaniza. Otra cosa con guitarra. Exactamente, hay distintos tipos de longaniza. Hay longanizas que son buenas, de alta calidad. Hay premium y también de aquellas que provocan malestar estomacal. Exactamente. Entonces, la pregunta es que la estrategia de negociación y por el otro lado, con quien tú estás negociando, están a la altura de poder producir una reforma que efectivamente tenga un impacto de largo plazo que pueda atacar los problemas de fondo. Esto es un problema que caracteriza digamos, cómo se gobierna en Chile hace no en esta administración, sino que hace algún tiempo. La complejidad y las dificultades para poder desarrollar estrategias de reformas complejas. Lo vimos en educación, la administración Bachelet. Ahora lo estamos viendo con lo que ocurre en pensiones, lo estamos viendo con lo que ocurre en materia de reforma tributaria. Esa es una dificultad que para un país chico, abierto al mundo, con inmensas oportunidades de alcanzar el desarrollo, pero que hoy día está entrampado en lo que nosotros conocemos como esta trampa del ingreso medio, es una mochila que hay que tratar de sacársela rápida. Independiente de que tú tengas minoría en el Congreso, las posibilidades de poder llegar a acuerdos y la necesidad de poder mejorar las condiciones de vida de la población deberían conducir a una discusión un poquito más razonable, más llevada por los análisis técnicos y las cosas que uno escucha en todas estas dimensiones. A mí me parece que está un poco ausente esa visión y lo que es materia de preocupación para efecto no es lo que va a pasar con los jubilados mañana o pasado, que es muy importante lo que va a pasar durante los próximos 20 años. Y te digo, la mirada de largo plazo en cuanto a ¿qué pasa con los informales? Hoy día nosotros tenemos un mercado laboral 30%. Y viene creciendo. Chile se había caracterizado por un mercado laboral históricamente respecto a nuestros vecinos mucho más formal. En Perú es 70%, en Colombia 80%. Exactamente. Esto se viene complejizando. ¿Y por qué? Bueno, porque hoy día tú tienes plataformas tecnológicas que te ofrecen posibilidades de trabajo
y no están amarradas necesariamente a una cotización y eso se va a multiplicar. En ese punto yo recuerdo algunas de las conclusiones y el diagnóstico, más que las conclusiones de la Comisión Asesora Presidencial del gobierno de Michelle Bachelet, la llamada Comisión Bravo, justamente se hizo un análisis del mercado laboral, en qué situación estaba, cuáles eran los desafíos, cuáles eran los problemas. De alguna manera uno ve, no sé si están de acuerdo, que ese análisis que en algún minuto fue muy relevante para ir configurando lo que fue la reforma previsional del gobierno anterior, no ha estado dentro de la discusión. Ni en ese minuto estuvo, ni en ese minuto está. Estamos bien viendo la forma y finalmente lo que dice Andrés, pensando más bien en quién va a administrar y quién en este caso no va a administrar. Exacto. A mí me parece que hoy día tenemos un desafío infinito en cuanto a aumento de productividad. O sea, creo que el gran desafío de desarrollo de Chile hoy día, para que nosotros podamos alcanzar el desarrollo en los próximos 15 años, ¿cierto?, pasa por tratar de mejorar la productividad de nuestros trabajadores. Esa era parte de la discusión que tuvimos en la Comisión Presidencial Bravo. Tuvimos larga discusión respecto de cómo hacer esto, hasta qué punto el mercado laboral generaba frenos para efectos de impulsar la productividad y poco o nada se ha avanzado. Nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema de capacitación, ¿cierto?, de la mano del CENSE, que no ha sufrido mayores cambios. Y eso se le está intentando meter mano. Pero llevamos ¿cuánto? Llevamos más de 10 años con el consenso respecto de que el sistema no está generando los impactos sobre salario, empleo. Sí. Sergio, una pregunta justo antes de entrar en el tema de la productividad. Lo habíamos conversado en la previa del programa. A ver, si comparamos el proyecto original de Sebastián Piñera respecto a pensiones con el que propuso en agosto del 2017 la expresidenta Bachelet. Cada vez lo que estamos discutiendo se parece más al de Bachelet que al original de Piñera. A mí me parece vamos a terminar en el de Bachelet, más allá de un juicio de valor. No, es un tema, por eso, si tú pones, digamos, un análisis comparativo, esto se parece cada vez más a la reforma que presentó la propuesta de Bachelet hacia... O sea, no sabemos todavía. Hasta ahora. Mira, la pregunta aquí, de nuevo, en esta lógica del paté versus la longaniza, ¿no? Tú entras al Congreso con un caballo, después sale un camello con un dromedario, con una joroba. La pregunta es si va a salir un camello con 2 jorobas. Eso es una noticia en desarrollo, no lo sabemos todavía. ¿Aquí se está desatendiendo lo que es el aspecto técnico? ¿O tú crees que no se está escuchando lo técnico y se está en esta dimensión de la política pública haciendo más política que revisando lo que es lo público? Mira, yo voy a apelar a lo que vivimos con un proyecto que se terminó aprobando, que fue la reforma vocacional en educación superior, bajo la administración de Bachelet, donde en el cual los argumentos técnicos que se dieron por todo el mundo no fueron escuchados y el Congreso terminó aprobando una ley que le ha costado miles de millones de dólares al fisco, que es la gratuidad en educación superior, que técnicamente no era la mejor solución a los problemas que está enfrentando Chile. Y creo que ese es un buen ejemplo de lo que ha pasado de ahí en adelante. ¿Pero no era bueno la gratuidad, que más estudiantes pudieran, que más adolescentes pudieran entrar a la universidad? No, pero hay formas mucho más razonables desde el punto de vista económico, técnico, de poder tener el mismo resultado, ¿cierto?, sin tener necesariamente que entrar en las dificultades prácticas que ha significado la gratuidad. Hoy día hay universidades en Chile que tienen una situación financiera muy complicada. Se generó diferencias, por ejemplo, entre lo que era la educación técnica profesional y las universidades, que es súper difícil de justificar. Tenemos universidades hoy día que están fuera del sistema de gratuidad y otras que sí. Eso promueve la segmentación, la segregación. Tenemos problemas con los aranceles. ¿Cómo se van a fijar los aranceles? Va a haber un comité de expertos que va a tener que fijar un determinado número de aranceles. Yo no conozco ninguna forma mejor que el sistema de mercado para poder determinar precios. Y ahora vamos a tener gente, técnicos, haciendo ingeniería económica, definiendo cuál va a ser el valor de una determinada carrera. ¿Tú crees que esto también podría pasar con la reforma previsional? Yo creo que hay elementos de esto en lo que nosotros vivimos en la ley de inclusión, vivimos esto en lo que tenemos en la reforma tributaria y hay elementos de esto, de lo que yo menciono, en lo que es la reforma de pensiones. Yo escucho cuando ustedes hacen consulta a los parlamentarios respecto de temas técnicos, no encuentro una respuesta que por lo menos desde el punto de vista académico, técnico, a mí me pueda dejar tranquilo. No la veo, no la encuentro. Y creo que son signos de lo que yo mencioné antes. Chile hoy día tiene un problema profundo en materia de construir mejor institucionalidad económica y social. Esto es una dificultad que todos los países de ingreso medio sufren. La pregunta es, ¿tú te entrabas en esa discusión o puedes dar el salto al desarrollo? Y ese salto pasa por tener una discusión pragmática, técnica, mirando el largo plazo, dejando la ideología un poquito de lado, y eso a veces uno no encuentra en esta discusión, en todas estas materias. Dentro de esta discusión de pensiones, tú mencionaste un par de veces, Sergio, el tema del mercado del trabajo. Porque obviamente si no entramos a picar en el mercado del trabajo, nuestro sistema de pensiones es un reflejo de nuestro mercado laboral. Tú has hecho hartos estudios respecto al tema de la productividad. La productividad que el último año 2018 que marcó mejores números respecto a un rezago que veníamos trayendo de años que era siempre negativo. ¿Cuánto puede mejorar la productividad
en este mercado laboral y cuánto puede mejorar este escenario, por ejemplo, de pensiones? Sí. ¿Cuánto puede ayudar? A ver, déjame hacerte la álgebra de del problema que enfrentamos en pensiones, que es relevante para el efecto de poder elaborar una respuesta. Nosotros tenemos gente que en general trabaja de una vida de trabajo de 40 años, de las cuales hay un grupo importante de esta población que cotiza por 10, ¿ok? ¿Cierto? Para pagar unas pensiones de 30 años, ¿cierto? Vas a los 65, vas a vivir, digamos, 85, 90 años. Y de esos 10 años que tú trabajas, que cotizas, ahorras el 10%, por lo tanto, en la práctica terminas ahorrando un año. Un año para pagar 30. No da. O sea, podemos hacer el álgebra que nosotros queramos, pero si no mejoramos las condiciones de empleo y la posibilidad de que la gente contribuya efectivamente a estos sistemas de ahorro, esto no se va a dar. Ahí tendría que entrar el Estado. O los impuestos, finalmente. O generar mayores facilidades para que las personas trabajen formalmente. Si tú miras, por ejemplo, lo que pasó con el Estatuto de Joven, ¿cierto? Esta reforma que se implementó, lo que se discutió en el Congreso hace poco en cuanto a tener facilitar Flexibilidad al mercado laboral, a los jóvenes que tienen que estudiar y trabajar, es complicado. El resultado, al final del día, es una chaqueta de fuerza que al final que es difícil poder imaginar que un empleador vaya a mirar este estatuto laboral joven con muy buenos ojos. Porque es costoso, porque me es difícil, porque me restringe, cuando nosotros queríamos justamente lo contrario, generar las posibilidades de flexibilidad al mercado laboral, modernizarlo, terminamos haciendo una cosa distinta, se hace más difícil. El joven va a trabajar igual, eso no hay duda al respecto. Lo necesita, lo quiere hacer. Más formalidad. Pero, exactamente, pero lo va a hacer por el lado informal. Nosotros lo que hemos visto con estas plataformas tecnológicas que tanto hemos aplaudido por los buenos resultados que han tenido, ¿cierto? En la venta de estas grandes empresas Corner Shop y otras como esa, al final del día aprovechan estos loopholes. Existe la posibilidad de contratar gente fuera del mercado laboral, no son mis empleados, no contribuyen al sistema, y eso va a seguir pasando. Si nosotros no tenemos una legislación laboral a la altura de las circunstancias, el problema de pensión, el problema de salud, la cotización, los seguros, la seguridad social va a seguir aumentando. O sea, esta nueva economía que estamos hablando, Sergio, esta economía basada en la tecnología, muchas veces en cuestiones trabajos que hoy día no conocemos, en 10 años más van a existir, promueve mucho la informalidad. Hoy día, tal como está el mercado, viendo hoy día promueve mucho la informalidad y necesitamos justamente un mercado o una autoridad que cambie esos elementos. Yo creo que eso es absolutamente cierto. Tú miras hoy día, uno de los empleadores más grandes de Chile son las plataformas de taxi, ¿cierto? Sí. Esas plataformas de taxi son ilegales. ¿Cómo puede ser eso? Cuando sabemos que existe. Que está en el Congreso, pero está parado. Muy lento. Pero llevamos ¿cuánto tiempo? O sea, yo hoy día con una aplicación pido un taxi. Es cierto, pero la gracia en otros países es que el mercado laboral ha funcionado así y está ajustado para generar los incentivos por otros lados para que la gente contribuya. Nosotros en este caso no estamos en esa. Súmale a eso la otra plataforma, el otro problema, ¿cierto? Que es el tema de la capacitación. Hoy día tenemos un déficit de habilidades que está significando que hay un porcentaje importante de adultos, ciertos trabajadores que pueden ser reemplazados por máquinas, la automatización. CLAPE sucede, tiene un estudio en el cual muestra, por ejemplo, que el riesgo de automatización alto alcanza incluso a 2 trabajadores de cada 10. ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿Cómo se van a reinventar? ¿Cómo van a poder utilizar sus habilidades, su capacidad para poder...? Porque se van a generar otros espacios de empleo. No hay ninguna para eso duda. debo prepararme. Exactamente. Aquí van a haber perdedores y ganadores. Esto ha pasado en cada una de estas transformaciones, de esta revolución industrial. Exactamente. Sí. Lo que ha mostrado la evidencia en las anteriores es que siempre son más los ganadores que los perdedores. Yo soy optimista, creo que este va a ser el resultado en este caso. Sin embargo, la transición en esta oportunidad me parece que va a ser un poco más complicada, porque la reinversión, la incorporación de estas personas que pueden haber perdido su empleo producto de la automatización, si no tienen las habilidades necesarias para poder participar y aprovechar las oportunidades que ofrece la tecnología, va a tomar más tiempo. Sergio, vamos a profundizar en un ratito más sobre ese tema, pero quiero unirlo también con lo que fue esta proyección que se dio del Ministerio de Hacienda, 3,2% para este año. Y no tanto en el número, sino más bien en la discusión que uno escucha de expertos, de economistas en general, cuando se queda más bien en la cifra de cuánto se puede crecer a, por ejemplo, dejar, no sé si en un segundo plano, pero discutir menos la situación de la productividad, la situación del mercado laboral, el fondo, la inversión. Sí. ¿Tú ves un poquito también eso que se está dando? Nos quedamos más con si es optimista o menos optimista con respecto a cuánto se va a crecer hoy. Yo creo que hay 2 niveles de discusión. Obviamente, desde el punto de vista técnico, el número importa, digamos. Si es un 3,2, es un 3, un 2,8, al final importa mucho. Yo creo que si nosotros llegamos a un 3 sería un tremendo logro. Creo que el segundo semestre... Yo creo que el 3,2 es muy difícil.
Creo que lo que está ocurriendo con el precio del cobre, con lo que está ocurriendo con la situación en China, creo que hace poco probable, muy difícil llegar a un 3.2. Alcanzar un 3 sería fantástico, ojalá sería lo óptimo. Creo que ese es un objetivo ambicioso, pero si se da, fantástico. En el lado de la productividad, yo creo que tenemos una falta ahí muy importante. O sea, la Comisión Nacional de Productividad, a la cual yo participo, viene empujando distintas alternativas para poder tener ganancia en productividad en distintas dimensiones. Y cuesta transformar eso en una discusión de política. O sea, es poco sexy hablar de largo plazo. Cuando tenemos gente que está preocupada de lo que dice Twitter, ¿cierto? Pero es poco sexy también hablar, Sergio, de que lo que tú mencionabas, todos los trabajos que se generan con las plataformas, trabajos que uno dice, claro, son muy flexibles, gano plata rápido, me da muchas oportunidades, pero eso a la larga, esa informalidad, ¿me va a pasar la cuenta? Absolutamente. O sea, lo que pensar a la larga. También lo traduces en pensiones, en el fondo es pensar a la larga. Hoy día el desafío de un país, insisto, pequeño, abierto al mundo, como Chile, es pensar de aquí a 20 años. ¿Dónde Chile va a estar parado en 20 años? ¿A quiénes nos queremos parecer? Nosotros desde los 80 en adelante, un país pobre, chico, al final del mundo, mirábamos a nuestros vecinos argentinos con envidia. Teníamos el driver, teníamos a quién nos queríamos parecer, con quién competíamos. Hoy día nos pasamos. En 2007 Chile superó el ingreso per cápita de Argentina y Argentina, la brecha ha empezado a aumentar. ¿Qué es lo que queremos, en qué país nos queremos transformar? ¿Cuál es nuestro modelo de desarrollo? ¿Cómo nos vamos a preocupar de la productividad en el largo plazo? ¿Vamos a estar haciendo qué innovaciones? ¿Vamos a estar copiando modelos nórdicos de países que tienen ingreso per cápita de $52.000 cuando nosotros no estamos ni cerca de eso? ¿O Chile va a desarrollar una estrategia de desarrollo a partir del capital humano, de la productividad, del desarrollo de emprendimiento? Yo creo que esa discusión hoy día debería ser probablemente poco sexy, pero debería estar en el centro de la discusión política. Y eso yo veo una ausencia importante en el Congreso, en los partidos, transversalmente, respecto de dónde vamos a estar parados de aquí a 15 años. Vamos a seguir conversando de eso también, de lo que es esta revolución industrial 4.0. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato. Seguimos con mucho más aquí en Mirada Económica. Mirada Económica. Ya, volvemos a Mirada Económica con esta interesante conversación con Sergio Ursúa. Sergio, a ver, el escenario internacional. Somos una economía que depende, como pocas, del escenario internacional y tenemos hoy día a las dos primeras potencias económicas del mundo, al mayor inversionista en Chile, como es Estados Unidos, a nuestro mayor mercado, como es China, en buen chileno agarrados del moño. ¿Cuánto nos va a seguir golpeando este año cuando justamente el ruido externo es lo que nos está marcando un crecimiento más bien magro? Esto no nos va a seguir golpeando solamente el 2019. Esto no tiene fecha de expiración. El conflicto entre China y Estados Unidos es un conflicto mucho más profundo que lo que nos estamos observando con la guerra comercial. La guerra comercial es un síntoma de la real batalla que están teniendo estas dos superpotencias por supremacía. Están buscando el rol. Esto es una cosa que hay que entender bien. China, caballo pasado en hípica, ¿cierto? Caballo alcanzado, caballo pasado, es caballo ganado. Y Estados Unidos siente que está llegando a esa posición. Siente que tiene un caballo que les tiene respirando en la oreja. Esto es bonito de un conflicto de mucho tiempo. De mucho tiempo. Y Estados Unidos se confió por muchos años, pensó que el alto crecimiento económico de China iba a decaer. La apuesta fue, es un país que no va a dar, digamos, porque los conflictos sociales y la necesidad, la demanda por libertad va a afectar a la economía. Y hasta el momento los chinos han mostrado un pragmatismo histórico. No se enredan con las cosas, ¿cierto? La economía sigue andando, estamos en la tasa de crecimiento un 6,2, es baja para efecto de los estándares chinos en las últimas décadas. No, el 12% que alcanzaron algún minuto. Por supuesto, pero es un número súper razonable. ¿Es caballo ganado? Yo creo que es muy difícil poder pensar que Estados Unidos va a poder soportar la presión de este equipo chino que está golpeando al arco. Como el equipo chico que está, los embates del equipo grande, uno aguanta hasta cierto rato. Hasta cierto rato. Sí. Y creo que lo que estamos observando ahora con Trump es un poco ese pataleo. Tratar de empezar a pegar por todos lados, de negociar todo lo que yo pueda, de generar la mayor cantidad de ruido y que de cierta forma le ha servido, le ha ayudado al presidente, ha tenido un impacto sobre la economía de China. Estados Unidos está empezando a observar un menor crecimiento. Por lo tanto, lo interesante va a ser hasta qué punto Trump va a estar dispuesto a dar esta pelea en la medida que su reelección puede ser puesta en jaque producto de un menor crecimiento económico. La Fed Viendo también, perdón, lo que estábamos conversando antes de la pausa, que finalmente la política empieza también a ver todo lo que es lo técnico, lo económico, y cuando vienen las elecciones, evidentemente
cambian muchos pareceres. Hoy día lo que tú observas en el debate económico político de Estados Unidos es fascinante. Tú tienes un partido demócrata que tiene dos grupos bien definidos, un grupo más de izquierda, que tiene una ala incluso que se llama socialista, y un grupo más moderado de centro, que está además cortado por el tema generacional. El grupo de centro moderado son más adultos, más viejos, digamos. Bernie Sanders, Bernie, Elizabeth Warren, está Nancy Pelosi, y por el otro lado, los jóvenes son, digamos, este escuadrón que está dispuesto a dar unas batallas que son realmente, desde un punto de vista económico, muy extrañas. Esta propuesta, por ejemplo, de financiar el Green Deal, que es que la posibilidad de que Estados Unidos tenga una nueva transformación económica verde, que sería financiada a partir de la propuesta de estos parlamentarios jóvenes, a partir de simplemente la impresión de dinero por parte de la Reserva Federal, es una cosa que nosotros lo hemos visto en América Latina, pero suena un poco como Argentina. no suena familiar, pero para Estados Unidos tú dices, es que no puede ser. ¿Cómo esto repercute toda esta discusión al final en nuestro país? ¿Cómo la aterrizamos en Chile, esta discusión macro que se da entre estos gigantes y nosotros que miramos, que dependemos de ellos, miramos un poquito... Te pega por los dos lados. Hay muchos que dicen, ¿por qué le va a pegar tanto a Chile? Te pega por dos lados, porque Estados Unidos es un socio estratégico, define el termómetro del mundo, y China hoy día es tu socio comercial. Digamos, tu apuesta está hacia allá, Chile ha apostado y China ha apostado en América Latina también. Sí. Esto va en las dos direcciones. Y por lo tanto un impacto significativo sobre el crecimiento de China, una reducción de su expectativa de crecimiento, por ejemplo, para el 2019, significaría que el logro de un 3% de crecimiento para Chile es complejo. En el escenario 2020 va a seguir siendo complejo, porque la incertidumbre que se genera a partir de esta guerra comercial no va a terminar en el 2019, no tienen incentivos para terminarla durante este año. Y por lo tanto, en el mediano plazo nosotros deberíamos internalizar lo que significa tener una economía mundial, mercados más volátiles, producto de los tweets del presidente, de los comentarios, de la respuesta de China, y esto está apareciendo además en otros países. O sea, no solamente este conflicto entre estas dos naciones está generando oportunidades de comercio en otras partes, hay que mirar esas posibilidades, pero también está generando debates interesantes en Europa respecto, por ejemplo, del impuesto a las empresas tecnológicas, donde Francia. Estas multinacionales, Francia y ahora Inglaterra, se sumó también a la posibilidad de tener un impuesto de 2% sobre las utilidades de las empresas dentro del país. Esa es una discusión que, para efecto de un país que está apostando por la globalización, por la apuesta de grandes ideas globales, ¿cierto? Planetarias, es un tremendo desafío. Y Chile tiene una oportunidad. Yo apuesto de que nuestro proceso de desarrollo venga de la mano del capital humano. Lamentablemente estamos un poco atrasados en cuanto a la velocidad de las reformas que nos pudiesen efectivamente asegurar la utilización de esas oportunidades. Lo que ha pasado en educación, ¿cierto? Lo que ha pasado en el sistema de capacitación, quiero insistir, es simplemente un retraso para poder aprovechar esas oportunidades en un contexto en el cual el talento global... Y en ese tema de capacitación, perdón, ¿tú ves un diagnóstico consensuado? ¿Lo que finalmente falta es poner manos a la obra? Yo creo que sí. Yo me tocó en su momento analizar el sistema de capacitación, participé en mesas técnicas y me parece que, por ejemplo, en particular en capacitación hay un acuerdo completamente transversal. El sistema de capacitación nacional no da abasto. El problema es que, habiendo consenso... No se hace. Y no es políticamente atractivo, probablemente, pero desde el punto de vista de mediano y largo plazo, esto es fundamental. O sea, ese largo plazo, con una economía, este escenario internacional que está de tanta incertidumbre, con nuestra economía que va a crecer quizás más bajito, ¿hace más difícil para el mundo político mirar al largo? Exacto. Y te agrego otro elemento. Una tormenta perfecta. Exacto. Y nosotros, Chile... vamos a cumplir este año, estamos cumpliendo un hito bien histórico desde el punto de vista económico. Llevamos 10 años sin caída de producto. Eso en la historia económica de Chile es exuberante. Nosotros no hemos vivido ese proceso. Y por lo tanto, también ha habido una pérdida de memoria por parte de la clase política de lo que significa tener periodos de crisis. La última que nosotros tuvimos fuerte, ¿cierto?, fue para... exactamente, la subprime. La asiática. Exactamente, pero nosotros nos hemos movido en este viento de cola que ha sido el exceso de liquidez de los mercados globales, el crecimiento económico de Estados Unidos, el crecimiento económico de China, y Chile ha aprovechado esa oportunidad. Pero también es importante en esos buenos tiempos no perder el horizonte. Nosotros no somos un país desarrollado. Hemos tenido una buena década, sin ninguna duda. ¿Qué viene para adelante? Y ahí hay mucha más incertidumbre en cuanto a que nosotros no vamos a tener un viento de cola
como el que hemos tenido hasta ahora, y el desafío ahora va a ser interno. ¿Cuáles son las reformas profundas, estructurales, que van a asegurar que Chile dé el salto al desarrollo? El cobre, lamentablemente, no lo hizo. Nosotros no nos transformamos en país desarrollado de la mano de los commodities. Los últimos 10 años hubiese sido la mejor oportunidad, con precios que son históricos, con una demanda de China que es infinita, que fue infinita por mucho tiempo, que nos mantuvo nuestros ingresos fiscales a niveles nunca antes vistos. ¿Qué pasa después de las vacas gordas? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una situación más compleja? Estamos a la altura de las circunstancias, hemos construido una institucionalidad económica y social que nos va a permitir aprovechar la demanda global de talento, la posibilidad de emprender local, fuera. Hemos apostado por tener una fuerza laboral que pueda adaptarse a la revolución industrial y a lo que se viene. Eso creo que se deberían ser los elementos de la discusión de largo plazo que lamentablemente hoy día no se ve. Sergio Ursúa, tremendo desafío, buena conversación. 26 minutos que se pasaron volando. Muchas gracias. Te dejamos invitado para una próxima oportunidad aquí en Mirada Económica. Cuando quiera. Muchas gracias por la invitación. Conversación. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Sergio. Y a ustedes, don Andrés, como siempre, gracias por acompañarnos, por poner los temas en la mesa. @Mirada Económica, evidentemente, para ver los puntos, los tópicos que nosotros traemos. La economía hecha en fácil para ustedes. Seguimos, por supuesto, con todas las informaciones aquí en Canal 24 Horas. Que estén muy bien. Chao. Mirada Económica.